¿Cómo nos estamos intentando llevar el pacto generacional desde la Unión Europea? Yo creo que primero compartiendo un objetivo, que es el fundamental, que es, yo creo que la causa de lo que hoy estamos hablando, de la necesidad de reeditar un pacto generacional que no deja de ser la reconversión del pacto por el que se creó la Unión Europea, o mejor dicho, en aquel entonces el modelo social europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, que es en definitiva lo que se ha roto. Estamos hablando de un pacto generacional porque lo que estamos viendo es que la suma de muchas causas, como puede ser la crisis económica, mejor dicho, las recetas para combatir la crisis económica, también las consecuencias que llevamos arrastrando de una mala gobernanza de la globalización, sumado también a las malas recetas de la derecha para salir de la crisis económica y también ahora las consecuencias de la digitalización, la suma de las 4 razones nos están llevando a un mal reparto de la riqueza. Por lo tanto, el objetivo que tenemos que llevar cuando hablamos de pacto generacional es qué es lo que tenemos que hacer, qué son las cosas que tenemos que cambiar precisamente para que haya una buena redistribución de la renta a escala comunitaria y también a escala nacional. Porque al final lo que estamos viendo, si analizamos lo que ha pasado en las últimas décadas o los últimos 15 años, es que si más allá de los datos y de las medias, que siempre es el instrumento que utilizan los demagogos o que utilizamos a veces todos para ocultar la realidad, porque al final si la media es que todos hemos comido un pollo, pero Nacho se ha comido 2 y yo ninguno, él estará pues saciado como el Kiko y yo estaré muerto de hambre. Las medias siempre son, como digo, un mecanismo que se utiliza para poder maquillar algunos datos. Si desaparecemos y hacemos desaparecer esos datos por un momento y analizamos la realidad de lo que ha pasado durante estos 10 años, nos estamos dando cuenta que hay concentración de beneficios y generalización de pérdidas. Y eso se debe fundamentalmente a que hay un mal diseño de los instrumentos de reparto que no hemos sabido adaptarlos, como digo, a los nuevos fenómenos, primero de la globalización, segundo de la crisis económica y ahora también tercero de la digitalización. Entonces este pacto generacional tiene que llevar a un nuevo reparto, a un mejor reparto para evitar lo que estamos consiguiendo en esta década, que es la ruptura de lo que se puede poner muchos títulos, pero de lo que ha venido siendo una realidad desde los años de la posguerra, que es que las generaciones posteriores siempre han vivido mejores que las anteriores, o en términos más claros, que siempre hemos conseguido lustro a lustro reducir las brechas de desigualdad. En los últimos 10 años eso ha sido una realidad que hemos roto. Por primera vez la brecha entre países, entre norte y sur, este y oeste, pero dentro de ellos también entre las rentas más altas y las rentas más bajas, se ha incrementado año a año. Hay un informe de la OCDE de hace apenas unos años que decía, por ejemplo, que en España la diferencia de renta entre el 10% que más tiene y el 10% que menos tiene se ha multiplicado por 7 durante los últimos años. Pero en Francia se ha multiplicado por 4, en Italia por 5. Por lo tanto, tenemos que avanzar un poco más en esos instrumentos de reparto. ¿Cuáles son? Yo primero creo que tenemos que revisar la legislación, las reglas, porque las reglas al final nos marcan no solo objetivos y valores y no solo determina lo que se permite o no se permite como sociedad. Cuando hacemos una reforma laboral lo que estamos diciendo es como sociedad cómo valoramos el trabajo, cómo valoramos la riqueza que se crea a través del esfuerzo colectivo. Cuando estamos haciendo una ley de igualdad estamos diciendo también cómo valoramos la igualdad entre sexos o la igualdad del esfuerzo colectivo que hacemos con independencia de que seamos hombres o mujeres. Al final tenemos que hacer una revisión completa de nuestra legislación, de nuestras normas de convivencia, porque están permitiendo la desigualdad. Y especialmente en 3 ámbitos. La primera y el más fundamental, desde mi punto de vista, los empleos. Y si concreto un poco más, los salarios. Tenemos que revisar, para salir de la crisis económica, casi todos los gobiernos a escala comunitaria venían haciendo un copia y pega de las reformas laborales cuyo objetivo era devaluar salarios como un mecanismo para mejorar competitividad económica y así combatir al mismo tiempo la globalización. Devaluar salarios como un mecanismo de crecer económicamente. Sí, y conseguimos crecer, pero crecer de manera injusta. Es curioso que ya después de unos años de aplicación de la reforma laboral, por ejemplo, el año anterior, los beneficios empresariales en España está 10 puntos por encima, al mismo nivel, incluso unos puntos por encima de lo que fueron los beneficios empresariales en España antes de la crisis económica en el 2007. Sin embargo, el peso de los salarios en el conjunto de la riqueza nacional sigue estando 10 puntos por debajo.
debajo. Y eso es consecuencia, como digo, de una reforma laboral que ha hecho crecer, pero vía devaluando salarios, vía empobreciendo a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Por lo tanto, el primer mecanismo, el primer pacto generacional que estamos impulsando también desde la Unión Europea es la creación de un salario mínimo comunitario, un marco europeo de salarios mínimos. ¿Por qué? Porque Europa no tiene que ser algo más que un mercado común. Europa tiene que ser algo más que derribar las fronteras para poder comerciar. Ahora con la digitalización, que podamos comprar desde España en Amazon de Francia y nos lo envíen en menos de 3 días en casa. Tiene que ser algo más. Al fin y al cabo, nuestro hecho diferencial con respecto a otras partes del mundo no es tener una moneda en común, no es el euro. Nuestro hecho diferencial es nuestro sistema de valores, nuestro sistema social, que seamos la única parte del mundo que ha sabido hacer compatible crecimiento económico y reparto, que seamos la única parte del mundo que hayamos conseguido crear por lo menos una expectativa de igualdad de oportunidades en el medio y en el largo plazo. Nuestro hecho diferencial, como digo, no es tener el Tratado de Maastricht. Nuestro hecho diferencial es precisamente la Carta Europea de Derechos Humanos. Tenemos que recuperar la dignidad del salario como el mayor mecanismo y el más potente para redistribuir riqueza. Un marco europeo de salarios mínimos, porque no es comprensible, y yo desde mi punto de vista digo que no es compatible con la Unión Europea, el poder compartir o el debatir para compartir un IVA en común o un impuesto de sociedades, o mejor dicho, para compartir, como digo, un mercado en el que tengamos 500 millones de ciudadanos consumiendo libremente, con independencia de su nacionalidad, pero que hay unas diferencias de salarios mínimos de 180 euros, por ejemplo, en Polonia, 700 euros escasos en España y más de 1.500 euros en Luxemburgo. Un mercado en común también pasa por tener en común el respeto a quienes crean el mercado, que somos los ciudadanos, que somos los trabajadores. Al final, el mercado se basa también de la producción, y la producción siempre producimos las personas. Recuperar la dignidad del trabajo a través de la recuperación de salarios dignos, que evite lo que hemos estado diciendo durante toda esta jornada, que hoy haya cerca de un 20% de ciudadanos en la Unión Europea que viven en riesgo de exclusión social, 120 millones de personas que viven en riesgo de exclusión social, la mitad de ellos trabajadores pobres. Creo que hay algo que nos define mal como sociedad cuando hemos acuñado, casi sin estremecernos de nuestros sillones, el término de pobreza laboral. ¿Hay algo más incompatible? ¿Hay algo que defina mejor los eufemismos que nos creamos a nosotros mismos para no hablar de injusticias? Pobreza laboral. No, pobreza, punto. Y cuando el salario, cuando el empleo no te sirve para llenar la cesta de la compra, para vivir con dignidad, para pagar el recibo de la luz, nos estamos traicionando a los valores que nos dimos todos como europeos. Primero, creación de un marco europeo de salarios mínimos. Segundo, la recuperación de la negociación colectiva. Crear, como estamos pensando, como estamos proponiendo y como estamos elaborando, una directiva de condiciones justas que obliga a volver a recuperar la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Gobierno pacte con los agentes sociales, por ejemplo, una subida de los salarios del 3, del 4, me da igual, del 5%, me da igual, o el 1, lo que estén pactando, son incapaces de trasladarlo a la realidad empresarial, a la realidad de las empresas, porque no hay mecanismos para poder exigirlo, gracias a su reforma laboral, de que los empresarios, de que los sindicatos lo puedan pactar fábrica a fábrica. Por lo tanto, hemos conseguido en este país, han conseguido la derecha, que por mucho que se pacte por arriba, por mucho que se pueda acordar por arriba con los agentes sociales, la subida de salarios no se traduzca a la realidad social, a la realidad de las empresas, precisamente porque se ha cargado el elemento fundamental de del diálogo social, que es la negociación colectiva. Una directiva de condiciones justas que recupere la negociación colectiva como un elemento de redistribución de la riqueza, mucho más importante de lo que nos creemos. El segundo elemento, yo creo que de reparto, que tenemos que hacer es revisar una vez más nuestra fiscalidad, porque es verdad. En España nos dicen que pagamos 4 o 5 puntos menos porcentuales de impuestos que lo que pagan la media de la Unión Europea, y es verdad. Pero la media vuelve a maquillar la realidad. No es lo mismo la presión fiscal de las rentas altas que la presión fiscal que pagamos las rentas bajas. Hay que volver a revisar nuestro sistema fiscal, porque también un sistema justo de redistribución de la riqueza se realiza a través de lo que das en beneficios, en lo que creas, en lo que produces, a través de los salarios a la clase trabajadora, a la clase media trabajadora, a través de los impuestos, que es de lo que le pides, para luego financiar colectivamente el reparto que producimos a través del gasto social. Por lo tanto, es necesario una unión fiscal
que establezca unos mínimos, unas bases mínimas, unos tipos mínimos comunes en toda la Unión Europea, porque tampoco tiene ningún sentido que podamos, como digo, consumir, compartir, vender, comprar en un mercado de 28 países, 27 si se va al Reino Unido, con 500 millones de ciudadanos europeos, compitiendo todos a la baja a ver cuál es la fiscalidad menor, para que no solo sean más competitivos a la hora de vender, sino para que también muchas empresas se vayan a países, paraísos fiscales, que no son solo fuera países exóticos o islas exóticas, que existe Luxemburgo, que existe Gibraltar, que existen otros muchos países, que existe Irlanda, en los que la fiscalidad es tan baja que no solo producen más o hacen que compremos más, sino que hacen que muchas empresas, sobre todo las tecnológicas en el día de hoy, se vayan allí para pagar menos impuestos y así nos estén rompiendo y arrebatando la tercera parte o el tercer sistema de reparto que tenemos en lo que hemos denominado el estado del bienestar, que es el gasto social. La capacidad que tenemos de redistribuir, de reducir desigualdades a través de la educación, de la sanidad, de las pensiones, de la ley de dependencia, de tantas y tantas cosas que lo que hacen es hacer no solo una sociedad más justa, que también, no solo establecer que la igualdad de oportunidades no dependa de tus cuentas corrientes ni de tu lugar de nacimiento, sino algo también económicamente mucho más explicable y mucho más sencillo, que es que cuando tú como ciudadano tienes que dejar de preocuparte de pagar la educación de tus hijos o de ahorrar para la sanidad, para la futura enfermedad que puedas tener, cuando como ciudadano también te dejas de preocupar por tener que pagar con un precio desorbitado o precio de mercado la residencia de tus padres o la de tus abuelos, al final lo que estás creando también es, como digo, les estás ahorrando, les estás dando vía indirecta capacidad de compra, capacidad de redistribuir, capacidad de crecer, capacidad de consumir, capacidad de sentirse iguales. El estado del bienestar no es solo la política más justa que se conoce hasta el momento. El estado del bienestar también es una política de redistribución y de riqueza, una política muy eficiente desde el punto de vista de la economía. Y para eso estamos proponiendo la creación de un pilar social que establezca un mínimo común en toda la Unión Europea de lo que se tiene que un Estado dar a sus ciudadanos, ofrecer de manera universal a sus ciudadanos para sentirse parte del club. Porque no tiene tampoco ningún sentido, y ya termino, te lo prometo, Nacho, no tiene ningún sentido que para ser parte de la Unión Europea les establezcamos objetivos de déficit o de deuda. No tiene ningún sentido que les establezcamos una serie de criterios para cumplir de manera, como digo, económicamente que mantenga a la Unión Europea dentro de los parámetros sostenibles. Un 60% de deuda dentro de la estabilidad fiscal, que incluso está bien, hayamos conseguido avanzar y les obligamos a tener, para pertenecer dentro del club, determinados sistemas democráticos y de libertades públicas que, por cierto, ahora mismo en Polonia y en otros países se están incumpliendo de manera sistemática y que no les ponemos tan a las cuerdas como le deberíamos poner. Pero para entrar es necesario cumplir con esos requisitos. ¿Y el estado del bienestar? ¿Es que es compatible con ser parte del club de la Unión Europea con un 20 o un 25% de exclusión social? ¿Es compatible con los valores de la Unión Europea determinados elementos de falta de protección social que se está produciendo? Necesitamos definir reglas sociales claras, justas, denominadores comunes en toda la Unión Europea para que ser europeo no solo sea compartir una moneda, no solo sea compartir un sistema democrático, no solo sea compartir una visión de entender las relaciones internacionales, sino que sea también una manera justa de repartir la riqueza, de entender que tenemos que establecer un colchón de seguridad para que ni las cuentas corrientes, ni los lugares ni nacimiento determinen segundas oportunidades. Gracias. Bien, muchas gracias.